que ver algunos borradores, ¿se acuerdan? De Lovecraft y de Anijovic. Ya sabemos que algunos están con paquete de datos. Primero explicamos el encuadre, ¿sí? El encuadre es el siguiente. Nosotros lo que hicimos fue, la gente de prácticas, como ustedes saben, nosotros estamos en un aula, pero hay profes que están en el patio. ¿Por qué? Porque hay imposibilidad, por la cantidad de inscriptos, las aulas no nos contienen a todos. Estamos viendo la manera de ir a otro establecimiento, ¿no? Para hacer las prácticas en otro espacio. Estamos esperando que nos autoricen a que puedan trasladarse a otro espacio, ¿sí? Entonces, mientras tanto, estamos teniendo las clases en el aula, en el instituto. El instituto tiene que hacer refacciones, entonces hay cambio de la instalación de gas, hay cambio de las mamparas de luz, porque se da turno mañana, tarde y noche, entonces hay gente circulando todo el tiempo. Por eso es de manera preventiva. La semana pasada, segundo año de prácticas, estuvo de manera virtual y esta semana le tocaba primer año estar virtual. Entendemos que se prima la presencialidad, de hecho nosotros la semana que viene vamos a volver y sí vamos a estar las 4 horas sin ningún inconveniente, chicos. Pero insisto, esta semana se están haciendo arreglos en el instituto y hay un grupo de prácticas, esta semana nos tocó a nosotros, la semana pasada le tocó a segundo, donde se tiene que manejar de manera virtual. Entendemos que las 4 horas no pueden ser virtuales, porque eso lo entendimos en pandemia también. Hay gente que está con paquete de datos, no todos están con Wi-Fi en la casa. Eso lo entendimos bárbaro. Así que decidimos con Marta dar solo 1 hora, una revisión de los cuadros, y sí mandar a hacer, o sea, trabajar en casa cada uno en su tiempo. ¿Estamos? Pero entendemos y tratamos de hacer lo más provechoso esta hora y sabemos que no todos tienen Wi-Fi. ¿Estamos? Eso lo entendemos. Quédense tranquilos que lo entendemos. Lo mismo que pasamos de la 1 a las 2 porque algunos venían del instituto o obviamente se entiende que no llegan. ¿Estamos? Quédense tranquilos. Entendemos que es una eventualidad. Y vamos a tratar en la medida de lo posible, nosotros planteábamos ir a la 25 que queda al lado, entonces de esa manera no molestamos a nadie que queda en el barrio 20 de junio, en medio de los monobloc, nos queda cerquita, de hecho nos podemos juntar en el instituto y vamos caminando a la 25. Queda enfrente de la técnica 6, no vamos a tener problema, vamos a tratar de tener nuestro espacio como tenemos en el instituto. ¿Estamos? Muy bien. Mirá, Milagros, el fondo de pantalla que tiene, por Dios. Qué topetitud. Yo no la veo. Quedó el fondo de pantalla. No, déjalo, está muy bueno. Me sorprendió la tecnología. Hola, buenas, Abigail. Bueno, explicamos el cuadro, explicamos el encuadre del día de la clase de hoy y vamos a la supervisión de los cuadros. Una vez que el cuadro esté autorizado y que le demos el ok, ya lo van a pasar y va a formar parte del trabajo de campo. ¿Está bien? Acuérdense que los cuadros se realizan apaisados de manera horizontal en hoja A4 con letra Time New Roman. Todo es el formato de presentación de los cuadros. Está todo en el trabajo de campo, ¿eh? ¿Se acuerdan? En la parte de abajo, en la última hoja, dice qué tipo de letra, qué tamaño, qué subrayado. Ahí está todo. Pero ahora vamos a ver los borradores. El primer borrador es el de Lovecraft y el segundo borrador es el de Anijovic. Ustedes, Lovecraft lo trabajamos junto con Marta y Anijovic, después ustedes lo trabajaron con Marta el jueves pasado. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo quieren hacer? ¿Quieren mandar al grupo y yo lo comparto acá al cuadro? ¿Quieren empezar a hablar un integrante por grupo? Hasta donde yo sé son 7 grupos. Le sacamos foto y los compartimos por el grupo de WhatsApp. Díganme. Alguien que se anime a narrarlo, aunque sea oralmente. Sí, pueden mandarlo al grupo. O sea, verlo lo tenemos que ver, chicos. ¿Qué quieren hacer? Díganos la variable. Hola, profe, ¿cómo están? Hola.
¿Cómo les va? Yo soy Soledad Baquel del grupo 7 y yo hice como un borrador, se los puedo narrar sobre el texto de Anijovic. No sé si estará bien, como variable puede llegar a ir reflexión y otra variable puede llegar a ser la observación. Yo leyendo el texto, los ejes que vi que más atravesaron fueron esos, como ella empezó narrando el texto, ¿no? Que la importancia de la reflexión docente y la importancia de la observación también. No sé si puede llegar a ser eso como tomado como una variable. Bien, empezamos por Anijovic, ¿están todos de acuerdo? Bien. También tengo lo que trabajamos de Lovecraft, pero no sé porque eso lo habíamos visto en clase, no sé si... Tal cual, aprovechemos esta hora que nos queda y trabajemos Anijovic, ¿les parece? Dale, Nati. Sí, Buenísimo. está bien. Como yo lo que opino de lo que estaba comentando Soledad, son las dos grandes categorías que manifiesta Anijovic, pero de ellas se desprenden otras, ¿sí? Entonces lo que tenés que hacer vos es ver a partir de la reflexión qué categorías se desprenden para que ella plantee la postura que tiene ante la importancia de la reflexión para hacer una investigación de este tipo. Así que fíjate vos, ¿qué se desprende de la reflexión? ¿Por qué es importante la reflexión? ¿A qué apela? ¿Cómo aprendo yo a reflexionar sobre algo que me están planteando? Y esto Anijovic lo desarrolla en su capítulo. Nati. Sí. Mira, otra cuestión. Nosotros dijimos que muchas veces es una palabra y muchas veces es una palabra compuesta. Por ejemplo, pensémoslo, covisionemos, decimos nosotros en clínica, ¿no? ¿Qué es covisionar? Es ver. Nosotros acá cuando revisamos, cuando vemos los escritos, cuando hacemos correcciones, covisionamos. O sea, vemos desde distintas variables, vemos el cuadro. Entonces, cuando hay varios cuadros de un mismo texto, covisionemos cuáles son las variables más ricas. Vos decís, teniendo en cuenta lo que dijimos la clase pasada, hay palabras que son como muy amplias. Por ejemplo, reflexión. Una palabra puede ser reflexión. ¿Qué mirada tenemos de la reflexión? Definición y descripción de precisamente reflexión. Pero después podemos adentrarnos un poquito más en la variable y colocar la variable reflexión docente. Porque Claro, va a sí, ser porque la el texto reflexión habla de docente. eso, sí. Entonces, una variable puede ser reflexión y otra variable puede ser reflexión docente. ¿Se entiende? Bueno, sí, ella habla mucho en el texto de lo que es la importancia de la pausa, de poder detenernos en determinados momentos para que esa reflexión pueda ocurrir, para darle espacio a esa reflexión mediante la pausa, digamos, y poder ver si lo que estamos, cómo estamos dando la clase, las estrategias y todo eso son correctas ante el grupo en que estamos y todo eso, ¿no? Habla también mucho de la pausa reflexiva. Sí, porque ella lo que plantea es que para poder reflexionar tenemos que detenernos en la acción, adentrarnos, pensar, o sea, hacer una actividad de introspección para que podamos empezar a analizar, a interpretar lo que ella nos está diciendo, porque reflexionamos todos. Cuando pensamos sobre nuestros problemas, sobre qué cosas vamos a hacer, siempre los proyectos de vida implican reflexión. El tema está que esta reflexión es una reflexión específica que tiene que ver con esa habilidad que tiene que adquirir el docente para poder detectar cuestiones fruto de su práctica. Entonces, para ello, por ejemplo, nosotros nos reunimos para dar una clase, pensamos una estrategia. Después, de acuerdo a los resultados de esa práctica concreta, nos tenemos que volver a sentar para pensar qué impacto tuvo nuestra práctica. Y eso implica una reflexión. Reflexionar sobre sus conductas, reflexionar sobre sus propias reflexiones, los obstáculos que se presentaron para que pudieran hacer la tarea, los facilitadores. Por ejemplo, para mí estoy convencida que un facilitador es la presencialidad. A mí la virtualidad realmente me coarta mucho
esto de mirar imágenes estáticas, porque son pocos los que se muestran, a mí me pone en un lugar de enajenación prácticamente, porque estoy hablando con la nada. No sé si están atrás de la pantalla ustedes. Bueno, todo esto hay que reflexionar. Y para reflexionar tenemos que hacer una pausa, tenemos que detenernos y empezar a analizar, porque para eso sirve la reflexión, para poder analizar, para poder revisar, para poder evaluar y seguir tomando decisiones que mejoren nuestra propuesta de enseñanza. Estamos hablando de formación docente. Así que bueno, es reflexión, como decía Nati, reflexión docente. Podremos poner pausas, tiempo, como el tiempo implica un aspecto a tener en cuenta. Después, bueno, ella habla de espacio, tiempo y condiciones. Espacio, tiempo y condiciones es otra variable. Y así vamos. Perdón que te interrumpa. Entonces, yo voy escribiendo variables Anijovic y lo voy compartiendo en el chat. ¿Les parece? Dale. Tomando lo que dice recién Marta y lo que dijo la compañera, ¿no? Soledad. Hablamos de reflexión como variable. Hablamos de reflexión docente como variable. Soledad, vos dijiste observación. Sí, también la observación. Bien. Otra de la variable es la observación. Yo voy a agregar algo, ¿no? Del capítulo 4, porque acuérdense que voy a aclarar que es capítulo 4. El capítulo 2 y 3 lo vamos a trabajar la semana que viene, pero no entran en el cuadro, todavía no, esperen. Acá estamos con capítulo 4. Empezamos por el final del libro. Entonces pusimos reflexión docente, observación como variable. Hay una variable que yo voy a agregar, a ver si Soledad está de acuerdo con esto, y el resto que haya leído el capítulo también. Ella habla de autobiografía. Sí. Bien, Sí. ¿qué dice de la autobiografía? Porque este registro escrito habla también de que no es una única manera la autobiografía, porque también habla de estos documentos históricos, las biografías, las confesiones, las memorias, los diarios íntimos. Esos son recursos que utilizamos nosotros, que tenemos los docentes, precisamente, ¿no? Para dar cuenta de esta cuestión de dejar huellas, dice ella, como una obsesión por dejar huellas, ¿no? Por dejar un registro inscripto de su transitar por esa institución. Ella habla de trascender, toma un concepto de Harfuch, donde ella dice, lo que se busca con esto, con este dejar huella, es trascender. Esta biografía, esta autobiografía que ustedes hoy toman y que elaboran y que les pertenece, habla de ustedes. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando las compañeras relataron? ¿No? Uno se vio como impactado por ese relato, en la subjetividad que hay en el relato, cómo nos iban como convenciendo de lo que habían vivenciado. Entonces, eso es dejar huella. Eso es esta cuestión de la permanencia, de permanecer en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces yo agregaría como variable autobiografía. Pero autobiografía no como lo define Lovecraft, sino una autobiografía, precisamente, ahí vamos a ver que Anijovic, entre definir y describir, en este caso la autobiografía se describe. ¿Por qué? Porque ella habla precisamente de esto, de esta casi obsesión por dejar huella, ¿no? Por esta cuestión de búsqueda de trascender, dice ella. Entonces, la autobiografía que ella toma, la autobiografía, las memorias, da como varios ejemplos, los diarios íntimos, da como varios ejemplos. Entonces, en ese caso, la autobiografía empieza como a enriquecerse la terminología porque la asociamos a a Lovecraft, que también nos viene a hablar de la autobiografía. ¿Se entiende por qué yo propongo autobiografía también? Sí, está bien, Nati. Se entiende. ¿Qué otras variables proponen ustedes del capítulo 4? Hasta ahora dijimos reflexión docente, observación, autobiografía. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro concepto? Hola. No me anda la cámara, pero nosotros pusimos una variable del texto de Anijovic
que sería herramientas, ya que en el último capítulo, ella habla acerca de la escritura y te brinda herramientas para cómo podés escribir, para mejorar eso, enriquecerlo. Bien, me gusta la justificación y me gusta la variable también. La variable herramienta, la voy sumando, ¿sí? La variable herramienta, uno como docente va a ir formándose de herramientas. La observación es una herramienta, la autobiografía es una herramienta. Thaís, lo que decía recién, son herramientas que vamos a ir construyendo. Nosotros dijimos, la entrevista es una herramienta, el mapeo es una herramienta. Bueno, estas son herramientas que nos van a dar la formación docente, de las cuales vamos a tener que ir enriqueciéndolas, nutriéndolas. Pero digo, la variable herramientas, Thaís, si vos tenés que definir o describir, ¿qué dice tu grupo? ¿Define o describe? Nosotros pusimos en descripción, ya que es una definición, ya que es una variable que se puede explayar y no hay solo una herramienta, sino que puede ser diverso. Bien, ese ida y vuelta es lo que se tiene que dar, lo que se dio con Soledad, lo que se dio con Thaís, en la presencialidad y en la virtualidad en este caso, tiene que estar este ida y vuelta. Bien ahí Thaís, bien ahí Soledad. ¿Qué otra herramienta, qué otra variable más? Thaís. ¿Pensaron otra herramienta, otra variable más? Anímense. Cuesta, vamos. Voy a entrar en debate porque sé que lo leyeron. Cuando Anijovic habla de restituir la experiencia, ¿qué es restituir? Busquemos en el diccionario qué es restituir. ¿Me animan? Profe, recuperar hechos que hayan pasado en mi vida, ¿no? En el trayecto escolar, por ejemplo. Bien. Mariela decía recién volver, ¿no? Restituir tiene que ver con devolver. Restituir tiene que ver con esto de volver a poner una cosa donde estaba. Restituir, en este caso vamos a restituir memoria. ¿Pero por qué restituir? Porque vamos a ordenar nuestro relato. La memoria siempre es subjetiva. Yo no les puedo decir que eso que ustedes recortaron de la experiencia de ustedes, esa foto que decimos siempre insistentemente, esta foto que sacamos, ¿no? No podemos decir qué es lo que sucedió, no. Podemos decir qué es lo que ustedes incorporaron de esa experiencia. Es la realidad psíquica, ¿no es cierto? Entonces cuando decimos restituir como variable, la voy a ir anotando, restituir, cuando nosotros decimos restituir, es volver a esa escena y describirla como yo la recuerdo. Siempre va a ser subjetiva esta restitución. Ella dice restituir la experiencia, pero no está diciendo recuérdenlo como fue. No, recuérdenlo, ¿no? Como lo que ustedes tenían antes. Ustedes lo tienen en la memoria grabado de esa manera. Entonces cuando decimos restituir la memoria, quiere decir eso a lo cual no volví en todo este tiempo, necesito volver. ¿Se entiende? Y que probablemente no va a ser lo mismo de registros anteriores, porque uno, al pasar una etapa de vida determinada, mi subjetividad hace que los hechos pasados justamente se resignifiquen y se puedan narrar de diferente manera, con otros elementos que van apareciendo o que yo me voy imaginando. Por eso es interesante estas posturas que Nati las va a poder describir muchísimo mejor que yo, que dicen que nunca es realmente posible conocer la realidad en su total objetividad,
porque siempre está atravesada la lectura del mundo de nuestra parte, siempre está atravesada por nuestras propias experiencias y lentes subjetivos. Entonces, nunca va a ser lo mismo, incluso nosotros no somos los mismos. No podemos repetir nuestra experiencia de vida siempre de la misma manera con los mismos elementos. ¿Está bien lo que digo, Nati? Tal cual, pero precisamente porque el recuerdo está cargado de una energía libidinal. Entonces, la experiencia que yo tengo es como la voy a incorporar a partir de mi realidad psíquica. Entonces, es lo que vos recordás. Y lo que vos recordás está cargado de afecto. Entonces, a medida que lo relates, fíjense, si yo a ustedes les digo, ¿qué escena les quedó de la clase pasada cuando empezaron a leer las autobiografías las chicas? ¿No? Leyeron 2 o 3 chicas leyeron la autobiografía. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué escena les quedó? ¿Qué escena, qué frase, qué recuerdo tienen de ese lugar, ¿no? De esa experiencia? Les pregunto a todos, ¿eh? ¿Qué les quedó? Algo que les haya llamado la atención, una frase, lo que sea. ¿Qué les quedó? Una actitud. El lenguaje corporal también es importante cuando uno está en la presencialidad narrando sus trayectorias. Y no solamente hablamos cuando contamos algo, sino que también nuestras miradas, el posicionamiento del cuerpo, la claridad en la voz, porque uno generalmente cuando se emociona, la voz tiende a cambiar, y también los movimientos, ¿no? Cómo me paro, me quedo quieta, bajo la cabeza. O sea, hay montones de lenguajes que hablan desde la oralidad sobre lo que me está pasando a mí como ser, porque cuando yo estoy narrando una experiencia personal, estoy movilizando, me estoy movilizando yo como persona, estoy transmitiendo, tratando de transmitir algo que yo pienso, y a veces eso nos coarta porque no sabemos cómo el otro lo va a recibir. Así que acuérdense, cualquier cosa, no es necesario un concepto, sino al contrario, ¿qué es lo que les quedó a ustedes? ¿Qué les quedó pegado en su memoria cuando narraron las compañeras de ustedes? A mí me quedó cuando, bueno, Bueno, Sí, Lorena y Micaela. bueno, que hable Micaela primero. bueno, a mí me quedó de unas compañeras que estaba leyendo del jardín, de que la habían retado porque por algo de las naranjas, creo. Sí. Y nada, me quedó eso de que ella después se sintió confundida. Y me quedó eso a mí. Que me gustó mucho como consigna. leía también. Bien, te gustó el narrado, pero de todo Claro. lo que narró, te quedaste con Con las la naranjas. naranja. Era Sí. una consigna que había dado, que ella la entendió y la explicó de una manera, pero que después, a partir de la interpretación de una nena de salida de 3, el docente dice, bueno, no, pero no era lo que te pedimos, eran las naranjas, y era como lo estaba como inquiriendo, ¿se entiende? Claro. Lorena, ¿qué escena te quedó? A mí también me quedó la misma. Esa misma, justo esa misma iba a comentar yo, la de la arena con la naranja. ¿Vieron cómo quedó en algunos? Porque ella quedó preocupada por el tema de la naranja y lo dijo que hasta último momento le quedó eso de la naranja. Eso es lo que recordaba ella siempre. Bien, ¿a quién más le quedó Profe. otra escena? Agostina. Sí, a mí en particular me pasó que justamente la misma compañera en su autobiografía decía que como que había recuerdos que no sabían si era verdad o si era como algo que, no sé, que había pasado. Tal cual. Y me sentí identificada con eso, porque hay veces que no sabes si pasó realmente, entonces te permitís como dudar. Cuando las experiencias son muy fuertes, yo no soy de psicología, eso ya lo saben ustedes, hablo más por mi experiencia personal. Cuando las experiencias son muy fuertes, si son negativas y uno está emocionalmente bien como para superarla, trata de minimizar las cosas que dolieron. Y bueno, cuando uno está mal, que está deprimido y demás, las magnifica, son peores de lo que en realidad pudieron haber sido. Y a mí eso siempre me impactó mucho, porque cuando quiero recordar cosas
que fueron muy significativas en mi vida, a veces me cuesta, porque me pasa tal cual lo que dicen ustedes, ¿no? Que no sé hasta qué punto fueron mis mecanismos emocionales que me hacen quizás inventar cosas que no existieron o no, pero realmente entro en duda, y más cuando uno ya transitó muchos años de vida, ¿no? Peor todavía, lo que viví en mi adolescencia, por ejemplo, para mí es muy difícil recordarlo, porque precisamente no fue una etapa positiva para mí, al contrario de muchas adolescentes. Yo cuando dicen, ay, qué hermoso, ¿por qué no volver al secundario y demás? Yo no la pasé bien en el secundario, así que no tengo registros positivos, trato de olvidarlo, eso también pasa en nosotros, ¿no? Eso nada más. Bien. Lo que pasa con el recuerdo es esto. Uno recuerda lo que dejó huella en uno. Vivenciar se vivencia todo, porque la experiencia consciente la tenés. Ahora, hay una parte de ese consciente que vos guardás, y es aquello que vos recordás. Pero hay un montón de cosas que después cuando vayan a Psicología General 1, 2, Psicoanalítica, ustedes van a hablar de algo que es, una cosa es que pase en el consciente y otra cosa es que se registre el consciente. El consciente tiende a registrar la mayor cantidad de experiencias, pero hay experiencias que aún sin ser traumáticas pasan directamente al inconsciente. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos decir, ¿es literal lo que vos recordás? No, es la interpretación de tu estructura psíquica, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que entender que esto que nos relataron la vez anterior, la semana pasada, las chicas, precisamente responde a un recuerdo que está cargado de afecto, tiene una energía libidinal precisa. De hecho, fíjense que en algún caso algunas se quedaban en el relato, por ejemplo. A mí de las naranjas lo que me quedó era que el valor del recuerdo y la veracidad del recuerdo. Llegó un momento en que desconfiaba de lo que había relatado, porque todavía no estaba convencida de que eso haya pasado así, o el producto del paso del tiempo, que está tamizado con el paso del tiempo, hizo que ella recordara de esa manera. Con el paso del tiempo el recuerdo puede doler más o menos, también depende de lo transitado por cada uno de nosotros. Pero sí es cierto que tomo algo que van a decir ahora en el grupo en el chat, que ahora lo voy a leer, es que no les fue indiferente. Fíjense que cada uno desde su experiencia, algo de esa experiencia les quedó. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Por qué alguien hizo foco en las naranjas y no hizo foco en el que mientras estaba escribiendo lloraba? ¿Por qué no el quien hizo recuerdo mientras lloraba, otros hicieron recuerdo en que no sabe si es verdad o no lo que está recordando? Fíjense que ante la misma experiencia que escuchamos todos, el registro con el que se quedó cada uno de ustedes es totalmente personal. Bueno, eso va a pasar cuando lean un libro, eso va a pasar cuando vayan a buscar una escuela y hagan el mapeo. Por eso es que uno dice, vayan varios. Por eso el trabajo es grupal, para supervisar que este restituir de memoria, restituir experiencia, tenga que ver con que todos tengamos un hilo conductor en esta narrativa de la experiencia. ¿Está bien? Grupo 3 mandamos al grupo. Ahora vamos a ver y vamos a compartir en pantalla. Florencia dice, el recuerdo de la compañera que comentó que el bullying en la escuela era algo constante, y el hecho de contar quiénes fuimos, también desde la parte que quizás nos cuesta contar de nosotros mismos. Eso me quedó a mí, dice Florencia. Es cierto, también esa experiencia también quedó. Cande dice, a mí me quedó cuando una relataba y contaba que cuando escribía todavía le daban ganas de llorar. ¿Ves? Como cada uno se quedó con una parte del relato, lo que lo tocó, lo que lo hizo sentir parte, lo que conectó con el otro. ¿Se entiende? Esto que decimos el rapport, esto que se establece un feeling, un ida y vuelta, que es necesario. Ahí vamos a lo transferencial y lo contratransferencial. No me es indiferente la experiencia del otro, me atraviesa. Ahora, ¿qué de todo lo que dice
Y esta selección de imágenes que me quedan de cada relato. ¿Se entiende a lo que voy? No sé si ustedes se acuerdan, pero en esta cuestión de restituir experiencias, una de ustedes hablaba de un sorteo para terminar la secundaria en una provincia. No sé si se acuerdan, ¿no? Hola, fui yo la que... Ahí está, Dilma. Sí. Y a mí me quedó la experiencia de que iba, no me acuerdo si dijiste 1 año o 2 años, ibas y preguntabas si podías estudiar, ¿no? A mí me quedó eso. Me costó muchísimo a mí poder terminar el secundario, les soy sincera. Yo vine a los 15 años de Formosa, de una provincia que bueno, que todos sabemos que está aislada totalmente de muchas cosas, ¿no? Posibilidades. Y yo ingresé a 1er grado, no hice el jardín porque yo me crié sin mi madre desde los 2 años, ¿no? Fue muy triste un poco la infancia mía. Me crié sin mi madre junto a mi padre en el campo. Tenía que caminar 2 kilómetros a pies, cruzar campos, esteros, laguna. Entonces mi padre me pudo enviar al colegio mío a la edad de 8 años. Fue ahí donde aprendí a escribir, a leer el abecedario, las letras. Y bueno, era la alegría más grande mía el jardín, el colegio, ¿no? La primaria. Cuando termino la primaria me hago amiga del director del colegio, y él fue el que me inculcó, me ayudó, me apoyó muchísimo en consejos. Era una gran persona que me duele mucho cuando lo recuerdo porque falleció. Y para mí fue un segundo padre el director, que hasta ahora lo tengo muy presente. Yo llegaba y él me decía, vaya a la cocina y me prepara el agua caliente para el cafecito, y cuénteme, ¿cómo le va Torres?, me decía. Pero era una amistad, una excelente persona que en mi vida volví a encontrar así. No sé si fue un dolor muy grande que llevé cargado, ¿no? Porque lo recuerdo con esa simpatía. Y la verdad que hasta hoy, cada vez que viajo a Formosa, paso por ese colegio porque fundaron en honor al nombre de él, ¿no? Una excelente persona, el director. Y me han quedado esos recuerdos a mí, ¿no? Que me marcó mucho, pero en la autobiografía no me animé a ponerla. ¿Por qué? Porque me causa mucha tristeza. Entonces dije, bueno, fueron años y años que a mí me costó terminar y recuerdos hermosos, porque yo en esa escuelita nosotros participábamos mucho para hacer el pan para el comedor del colegio, en la merienda, el almuerzo. Éramos uno más de la casa, era una escuelita recuerdos muy, muy lindos, y también hay partes duras donde en aquellos años los primeros maestros, el año 75 más o menos, cuando yo ingreso a 1er grado, tenían la manera de educar a los chicos con un palo, le pegaban por la cabeza. ¿No hiciste la tarea? Bueno, y ya venía con el palo y le daban un garrotazo en la cabeza a los chicos. Todo eso fue, más bien, después como en el tema de la dictadura y todo eso, ¿no? Yo lo asocio a esa época donde no había ese respeto, ¿no? Esa manera de actuar con las personas y todo eso, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Estoy hablando del año 75, pues yo ya tengo 55 años. Y hoy estoy transitando por el colegio Fuente Alba y miro a los costados y digo, la pucha, ¿qué hago yo acá en el medio de tantos chicos? ¿Qué hago yo acá en el medio de tantos chicos? Me siento la abuela, es que ya soy abuela, porque tengo 2 hijas mujeres, una de 35 y la otra de 21, que hoy está cursando la carrera de técnica radióloga allá en el María Curie. Y bueno, a la vez es orgullosa, porque la mayor se casó, está bien, ya me hizo abuela, pero la más chica le encanta el estudio. Y esa salió un poco a mí porque la pelea de una forma u otra, de la facultad se bajó y bueno, me dijo, yo voy a hacer la carrera de técnica radióloga ahora. Y no baja los brazos, lo mismo que yo, porque la verdad que la idea mía es aprender y aprender. No sé hasta dónde llegaré, pero quiero aprender a conocer lo que no alcancé a conocer y no pude llegar a lograr, ¿no? Cuando fue mi juventud, que podría haberla hecho, por este tema de que si me anoté en un colegio secundario, no había vacante y siempre teníamos que esperar que se sortee para los que estaban anotados la primera lista. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí acá en la zona donde yo vivo, de la Ferrere, ¿no? Pero después, por fin, bueno, pude lograr terminarlo a la noche, de una forma u otra. Así que, bueno, y acá estoy ahora, hasta que los chicos me digan, bueno, váyase abuela. Ese lo voy a tener yo también, no te hagas problema. Vamos a hacer varios.
No, Sí, sí. lo que digo es, sirve un poco por qué nos quedamos con esas escenas. Yo cuando me quedé con esa escena de alguien que va a pedir año tras año continuar estudiando y le dicen que no salió sorteada, que no ingresó, uno ve el derecho a la educación, porque ahí hay una vulneración de derecho a la educación. Entonces uno que está hace tantos años en educación, Dilma, te pido que te silencies. Uno que está hace muchos años, pues nosotros hace 25 años que estamos trabajando en educación, cuando te das cuenta la vulneración de derecho a la educación constante y sonante, vos decís precisamente esto, ¿no? Cómo quedó marcado en mí ese relato. Y también quedó marcado en mí el relato de la narrativa de una de las chicas, que era esta cuestión de, aún hoy el recuerdo duele, ¿no? Mientras estoy escribiendo lloro. Digo, cómo las experiencias marcan. El decir que la escuela, si bien el objetivo de la escuela es igualdad de oportunidades, la escuela no le es inmune a todo. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, cuando alguien, cuando un adulto recuerda una escena y aún llora, es porque le sigue doliendo esa escena. Yo siempre digo que cuando estamos nosotros en clínica, si hay un adulto que está llorando, no es el adulto, es el niño, no importa cuántos años tenga. Cuando ella está relatando y dice, mientras escribo lloro, está llorando no el adulto, está llorando esa niña a la cual la increparon. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces cuando uno dice... Sí, Elías. ¿Qué te referís? ¿Al niño interno de cada uno, por así decirlo? Tal cual. Vos tenés un registro interno del dolor, tenés un registro interno de ese recuerdo, tenés un registro interno y a partir de ese registro interno que vos lo construiste con tus primeras experiencias, vos hoy de adulto decís, yo estoy feliz y cuando estoy feliz me pongo nervioso. Yo cuando estoy triste me encorvo, o cuando yo estoy triste escucho música, o cuando yo estoy contento me gusta hablarlo y soy verborrágico. Eso que tenés construido para ese sentir, por eso nosotros decimos poner en palabra los sentires, tiene que ver que ese registro yo lo tengo incorporado a partir de experiencias primarias que has tenido. Esas experiencias primarias se dan en el núcleo familiar. ¿Está bien? Entonces, cuando uno llora, no sé, o cuando uno está nervioso, quien está nervioso es a partir del registro que construimos cuando éramos chicos. ¿Se entiende? ¿Y eso no se puede modificar, Nati? No se puede modificar porque si vamos a Adler es el estilo de vida, es el que vos construiste. Lo que podés hacer es manejarlo, porque por ejemplo... ustedes ahora un poquito van a estar en parciales. Por ejemplo, si ustedes desaprobaban en primaria, lloraban. No sé, estoy inventando, Ustedes en primaria, por ejemplo, lloraban. En secundaria decían, bueno, no le voy a decir a mi mamá porque si le digo a mi mamá me va a retar, ¿no? Entonces ya se hacían culpables, entonces se adelantaban a la sanción. Profe. Entonces no se lo decían a la mamá. Una estrategia, estoy inventando, ¿Y si lloro para el parcial, ese niño interno? Si vos llorás por el parcial o si vos te pones mal por el parcial, ahí tanto el niño como el adolescente como el adulto es el manejo de la frustración. Hay gente que recibe un desaprobado en un parcial y dice, en mi vida desaprobé, me bajo de la carrera. Entonces nosotros decimos, ¿qué le pasa a este sujeto que no tiene manejo de la frustración? El niño que llora, el adolescente que esconde la prueba y el adulto que controla el llanto pero que está muy triste, los tres tienen que manejar la frustración. Pero el manejo de la frustración no lo adquirís de adulto, lo venís construyendo desde chico. Cuando vos le decís a un niño, apaga la tele que te tenés que ir a dormir, está manejando la frustración. ¿Se entiende? Cuando ese chico no puede construir una regla, esta conciencia moral de la que decimos, es cuando no empieza a responder a las reglas de la sociedad. ¿Se entiende? Ahora, yo les digo a ustedes,
Cuando desaprueban un parcial ojalá nunca pase, pero puede pasar y tienen que estar preparados para eso. ¿Todos van a llorar? No. ¿Pero todos van a estar tristes? Sí. ¿Y alguno se va a sentir enojado? Sí. ¿Y alguno va a decir, con todo lo que estudié y no me aprobó esta profesora? Sí, va a pasar todo eso. Van a ser sentires. Y esos sentires es a partir de un registro que tengo construido de niño. ¿Está bien? Entonces es importante que nuestros padres nos construyan límites, por así decirlo. Es importante que primero, proceso originario, primero está el proceso primario que responde a los familiares. Yo digo el núcleo familiar, yo no digo padre o madre. Muchas veces es el tío, el abuelo, el hermano mayor. Es el núcleo primario, ¿está bien? Que es el que internamente en la casa es el que va a manejar el límite, la puesta de límite y le va a mostrar por una ventana cómo es el afuera. No, no toques eso porque te vas a lastimar. Sí, ahora es momento de comer. Eso lo hace el núcleo primario. El núcleo primario es el entorno familiar, vincular afectivo. Pero esas personas, X personas, te van a preparar para el afuera, esta salida endogámica, ¿no? Exogámica. Y en esta salida al afuera, vos vas a ir a la escuelita de fútbol, a la escuelita de danza, a jugar al patio con los chicos, vas a ir a la escuela, vas a ir a otros lugares, pero con algo que tengas construido en tu proceso primario. Si las reglas no están claras en tu proceso primario, vos te vas a enojar con ese afuera. Entonces ahí empieza el proceso secundario, que es el encuentro con lo social externo a tu familia. ¿Está bien? Y entonces ¿le ponemos límites a los chicos? Sí, pero muchas veces hay adultos que no tienen construido ese límite, que no tienen construido esa frontera. ¿Pero por qué? ¿Porque no lo han construido? No, porque el límite se construye con un otro. Solo no se lo puede autorregular. Primero, el límite es de la afuera hacia el adentro. Y después es desde adentro internalizar para esto autorregulatorio. ¿Se entiende? Se quedaron pensando. Elías más que nada, que es el que está... No, es para todo. Sí, no, pero él es el que está más movilizado, me parece, con el tema. Sí, disculpe, pasa que estoy en pleno Las Ferreres y acabo de levantar fiebre y bueno, estoy regresando a mi casa. Mil disculpas. No, está bien. No, está bien, pero nos gusta la pregunta para reformularnos nuevas preguntas. Dice por acá. Sí. Yo recuerdo una parte que leyó una compañera que contaba que estuvo 2 años sin poder estudiar. ¿Ves? A mí me quedó lo mismo. A mí me quedó cuando una relataba y contaba que cuando escribía todavía le daban ganas de llorar. Y si sentí enojo cuando escribía en la autobiografía mía, ¿también sería el enojo del niño interno? Sí. Es el enojo con lo no resuelto también. Uno siempre está enojado con aquello que no dijo. ¿No les pasa? Hay veces que cuando se van ustedes dicen, ay, pero debería haberle contestado esto. Ay, pero si yo vuelvo a vivir ese momento, le hubiera dicho esto. Ay, te juro que cuando me vuelva a encontrar con esa persona, le voy a decir esto y esto. Famosas frases como les voy a cantar las 40, ahora no me va a conocer, hoy yo no soy la misma. Volvería a la primaria, pero con todo lo que aprendí en la secundaria. Esas frases tienen que ver con lo reparatorio. Tiene que ver con esta cuestión de reparar aquello que por X motivo no lo pude entender. Yo me acuerdo de alguien de la secundaria una vez dijo, ¿qué es el doble sentido? ¿No? Como que estaba preocupada en segundo año, una nena, y decía, ¿qué es el doble sentido, profe? Y entonces le digo, el doble sentido es muchas cosas. ¿En qué lo querés aplicar al doble sentido? Me dice, no, porque acá hablan en doble sentido y yo no lo entiendo. Entonces decimos, yo te puedo explicar de un montón de cosas, pero el doble sentido es tan amplio que lo vas a tener que vivenciar y aprender de a poco. Tampoco es que uno quiera entender que todo va a estar en los libros. ¿Se entiende a lo que voy? Me acuerdo de la palabra del doble sentido porque uno le explicaba en frases qué es el doble sentido
y ella hablaba de frases que decían los adolescentes. Entonces digo, claro, pero a ese doble sentido le tenés que aplicar la decodificación del adolescente, que nosotros que somos adultos no la tenemos al 100%. ¿Se entiende? Claro, por eso cuando ellos hablan con sus propias formas narrativas, discursivas y demás, ¿yo a quién recurro? A chicos que tengan la misma edad de los que están hablando. Mi nieto, por ejemplo, que tiene 20 años, cada vez que yo tenía alguna cuestión con el secundario, yo le preguntaba a él, ¿pero qué me está queriendo decir cuando dice tal cosa? Y entonces él me decía, Abu, es esto, esto, esto. O sea, a uno le falta contenido justamente para poder darle significatividad a esto que están diciendo o que están actuando con doble sentido, porque obviamente tengo que tener dos estructuras de interpretación, la que tengo yo por mi trayectoria, pero la que ellos me van a tener que tratar de transmitir para que yo pueda entenderlos. Es interesante esto del doble sentido porque incluso la ironía, por ejemplo, no sé por qué me acuerdo de la ironía cuando uno habla con ironía. Para esto también hay que tener algunos registros previos para poder interpretar la ironía. Es muy interesante esto también, me parece, en nuestras vidas y en nuestra interpretación de lo que nos está pasando, ¿no? Yo esto siempre lo cruzo, obviamente, desde mi mirada pedagógica. Digo, ¿cuántas cosas nos pasan cuando yo tengo que interpretar un texto? Porque yo lo interpreto desde mis propios saberes previos. Por eso es tan importante el trabajo en grupo, porque me descentro de mi lógica y incorporo las lógicas, las interpretaciones, las significaciones que otros le dan al mismo texto, y ahí está la riqueza, ahí está la riqueza. Sí, insisto muchísimo y cada vez más, la construcción de conocimiento no es un hecho solitario. La construcción de conocimiento es con un otro, que me interpela, que me pregunta, que me discute, que acuerda, que no acuerda, y en esas revisiones, en esas confrontaciones, puedo llegar a visualizar en ese mismo texto que estoy estudiando diferentes formas de aprenderlo, de incorporarlo, de interpretarlo. Y esa es la riqueza que brinda el poder compartir con un otro mi interpretación, en este caso de un texto, pero de la vida también, ¿no? En soledad es muy difícil todo. Bien. Ahora, algo que sí quiero aclarar, ¿no? Pregunta, Soledad, ¿qué apellido tenés para ponerte el presente? Cintia. Profe, Soledad Joaquín. No, vos estás Cintia. Hay alguien que está Cintia, no es Soledad, es Cintia. No. ¿Qué apellido tiene? Ponelo, aunque sea en el... porque estoy pasando los presentes, chicos. Muy bien. Hola, profe, buenas tardes, soy Ticona. Ticona, listo, entonces, ahí te anoto. Ticona. Ya está. Muy bien. Algo que sí me gustaría aclarar con respecto a la pregunta que planteó Ailén, ¿no? Dice, ¿y si sentía enojo cuando escribía en la autobiografía mía? ¿También sería el enojo del niño interno? Sí, del niño, no del niño internalizado, de la experiencia de enojo que construiste. Pero vos tenés dos enojos, ¿no? Y hay que saber diferenciar. Una es cuando vos estás reviviendo esa experiencia, esto de restituir experiencia, de lo que habla Anijovic, el que está enojado es ese niño. ¿Está bien? Ahora, cuando vos te enojás porque llegaste tarde al profesorado, ese enojo es otro. Ese enojo es de un adulto, porque vos ahí no estás recordando. ¿Está bien? Ahora, el concepto de enojo que vos tenés, lo construiste a través de las experiencias de enojos de ese niño que fuiste alguna vez. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Profe, me generó una duda. Sí. Tener el control de estas emociones, ¿siempre es todo positivo, digamos, llevar el control de estas emociones, por así decirlo, o tiene algún lado negativo? La permeabilidad. Ese es el secreto. ¿Qué quiere decir esto? Nunca me enojo. Me parece altamente significativo cuando un papá te dice, yo nunca me enojo.
Nunca me enojo. Entonces vos decís, qué raro, ¿nunca te enojas? Entonces vos decís, control de las emociones, sí. Apatía de las emociones, no. ¿Se entiende a lo que voy? Esa es la diferencia. Control de las emociones, sí. Apatía de las emociones es retirada de las emociones. Eso trae consecuencias. Por eso nosotros decimos permeabilidad. Vos tenés que tener la capacidad yoica, que habla de la permeabilidad, y la plasticidad yoica. ¿Qué quiere decir esto? La plasticidad es la capacidad del yo de ser permeable, de saber que hay veces te vas a enojar, pero que te enojes no quiere decir que rompas las cosas. Que te enojes no quiere decir que lastimes a alguien. Ese es el límite. Todo extremo es patológico. Entonces, no me enojo nunca, o no me enojé nunca en la vida, es tan grave como me enojo siempre. Yo digo, ¿cuál es la justa medida? El equilibrio. Y ese equilibrio siempre es dinámico. ¿Está bien? Entonces, la permeabilidad, la flexibilidad yoica, la plasticidad yoica, es lo que me permite a mí saber que es posible que me llegue a enojar. Pero también es posible que cuando me enoje no lastime a nadie. Porque no es necesario, porque yo regulo estas emociones. No intentar controlar. Esto de cuando pasa algo hay estructuras de personalidad como muy poco permeables que empiezan, está todo bien, y vos decís, no, si vos estás diciendo que está todo bien, todo no está bien. Está todo mal. ¿Entiendes? Es lo primero que uno tiene que aceptar, que todo no está bien. Entonces empezar a poner en palabras estos sentires. Es empezar a conocerse, ¿no? Un poco reconocer la sombra de cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Me haces acordar a Aristóteles, Natalia, que dice que la felicidad es el justo medio de las cosas. Encontrar el justo medio de las cosas. Entonces, y dice que son momentos en los cuales te conoces. Insisto en esto, vos te conoces en los momentos de claridad y en los momentos de oscuridad también sos vos y te conoces. Yo esto es a lo que digo, cuando dice mi hijo es bueno, sí, tu hijo es bueno, pero tu hijo también es malo y está bien aceptar que también es malo, ¿se entiende a lo que voy? Lo que estaría mal es si fuera perverso, si fuera, digo, mucho más extremo, es a lo que voy. Entonces digo, por ahí nos cuesta aceptar, tengo que controlar mis emociones. No, tenés que reconocerlas. Y una vez que las reconoces, te amigás con esas emociones, las empezás a regular. No sé si a controlar. Y entonces, profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Permitir el momento? ¿Sería? Dejar... No, permitir el sentir y regular la reacción. Profe, discúlpame, yo lo pensé de otra manera, la pequeña explicación que diste. Yo diría como que podés expresar esas emociones siempre y cuando con respeto, así lo veo yo. Tal cual, permitir el sentir, regular la acción. Esa es la justa medida. Permitir el sentir, el enojo, la alegría, el llanto, permitirlo al sentir. Supervisar la acción. Si yo cada vez que estoy feliz voy a abrazar a todo el mundo que esté adelante, el otro se puede sentir incómodo. Si yo cada vez que estoy triste o enojado voy a patear a todo el que tengo adelante, es esto. ¿Se entiende? Permitir el sentir, regular la acción. A medida que son chiquitos tienen menos. Es más sentir y menos regulación. A medida que va pasando el tiempo, hay una regulación interna, que es la autorregulación. Hay adultos que no tienen autorregulación, y hay adultos que desbordan. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no hay control de emociones, hay desborde permanente, no hay frontera, hay precipicio siempre. Pero eso también es un aprendizaje. Por eso digo, permitir el sentir, regular la acción. ¿Estamos? Por eso decimos la justa medida. No desconocer el sentir, pero no agredir por sentir. Bueno, me sentía mal y por eso tenés que pegar a otro. ¿Se entiende? O buscar estrategias de escape, ¿no? Agarrar un punching ball, por ejemplo. No, nosotros a veces decimos, en las secundarias lo que a veces decimos es, a ver, vos sabés cuando ya te estás enojando. Vos ya sabés cuándo va a venir el golpe o va a venir esto de me enojé. Te empezás a poner colorado, empezás a transpirar las manos. Hay reacciones
afectivas y hay reacciones biológicas, ¿no? Si vos ya sabés que esto viene, tenés que autorregularlo. Bueno, pero él me cargó. Sí, pero vos sabés que cuando te cargan te empezás a poner enojado, te empieza a cambiar el color de la piel, empezás a verbalizar. Entonces date cuenta antes de que venga el golpe, porque vos te podés anticipar a eso. Ahora, cuando está el golpe, no hay anticipación, ¿no pudiste pensarlo antes? Porque si no hay anticipación, entonces ¿qué? No hay racionalización en ese caso. Entonces digo, empezar a anticiparnos, tener agenda de anticipación. Bueno, si yo sé que a esos lugares el otro me quiere llevar, porque él me provoca, dice, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, si vos sabés que la otra persona te provoca, ¿por qué vas a esos lugares? Porque el otro te puede provocar y vos podés no elegir no ir, pero vos elegís ir. Entonces ahí sí sos responsable. Digo, el otro me pone en esos lugares. No, el otro te pone en lugares. Vos decidís quedarte ahí. Esa es la diferencia. Pues si no, parece que la culpa la tienen los otros y no hay responsabilidad. Chan, terminamos dando estructura de la personalidad de segundo año. Yo aprendí cualquier cantidad, te voy a decir, aprendí cualquier cantidad. Me encanta cuando te escucho, desde tu especificidad. Ah, no, yo con psicología y psicopedagogía podría vivir hablando. Sí, sí. Bien. Sí, profe, dice. Sí, profe, sí. Profe, mi nombre es el que figura acá. Sí, está bien, no hay ningún problema. Quería saber si aparezco en la lista. Sí, aparece como Lucas Rodrigo Wagner. Solosa Diana, sí. Muy bueno, profe. Gracias, Dora. Muy bien. Vamos a las variables. Me gusta el tema, pero vamos a agregar algunas variables. Reflexión, reflexión docente, observación, autobiografía, herramientas, restituir. Vamos a ver el cuadro del grupo 3, ¿sí? Te los voy a compartir. Ya sé que son las 3, téngannos paciencia que esto ya termina. ¿Ahí pueden ver el cuadro? No se alcanza a leer, yo no lo alcanzo a leer. Voy a acercar un poquito más. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, se ve un poco mejor, sí. Bueno, son 3 variables que ellos colocaron, ¿no? Uno es fundamento teórico, otro es estrategia y otros son fragmentos autobiográficos. ¿Está bien? En este caso, ¿quién es del grupo 3? Dejo de compartir. ¿Quién es del grupo 3 que compartió recién? ¿Quién compartió esto en el grupo? Bien, Florencia, ahí está, levantó la mano. ¿Podés hablar? No podés hablar. Bien, no importa, nos vamos a manejar con señas y con chat. ¿Está bien? Autobiografía las pusimos. Vos pusiste fragmentos autobiográficos, ¿no? ¿Quieren agregar a autobiografía fragmentos? Les pregunto a todos, porque todos leyeron. ¿Ampliar la variable? Porque ellos toman fragmentos autobiográficos porque los toman como recortes de relato o historias personales de diversos autores con información valiosa. Ellos toman el concepto de, por ahí traerlo de Lovecraft, ¿no? Digo, me gusta en la variable, me gusta lo de fragmentos autobiográficos. Y me gusta el concepto de autobiografía también. ¿Quieren que estén ambos? ¿Qué decidimos? Para mí autobiografía y después fragmentos autobiográficos. Bueno. Como que se desprende. Porque hay muchos que tienen una categoría de la cual se desprenden categorías subsidiarias a ellos. Así que me parece que está piola. Fragmentos autobiográficos me gustó. Después toman estrategias. ¿Está bien? A mí la palabra estrategias me gusta porque las estrategias tienen que ver con el modo en que escriben. Hay que planificarlo. Habla de momentos, Anijovic. Acuérdense, habla de momentos, un momento descriptivo, un momento narrativo, un momento interrogativo. ¿No? ¿Sí o no?
Está diciendo que sí, Florencia, con la cabeza. Bien, ahí está. Bien, Roxana también levanta la mano. Entonces, ponemos estrategias para definir, como general, estrategia voy a poner. Pero como particular, ¿no? Me interesa saber los 3 momentos. Estrategia me gusta, ¿no? Estrategia y abajo momentos. Exacto, momentos, los 3 momentos vamos a poner. Después sepárenlo, momento descriptivo, momento narrativo. 3 momentos vamos a poner. Ustedes después eligen los 3. ¿Vieron que uno empieza a pensar y dice, pensé que había 3 variables? Bueno, pero hay como 10 hasta ahora. Entonces tenemos 3 momentos, narrativo, descriptivo, ya no me acuerdo el orden, narrativo, descriptivo y interrogativo era, ¿no? El último sí. Descriptivo, interrogativo. Voy compartiéndolo, ya sé que son las 3, pero fíjense cómo aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables aparecen. Y hablamos un ratito. Entonces, hay cuadros que están incompletos, hay cuadros que se van a tener que volver a escribir, hay cuadros que se van a tener que ampliar. Agradecemos a Florencia que nos permitió pensar otras variables que no habían salido, ¿no? Hay algo que aparece como fundamento teórico. La variable está buena, solo que ustedes ponen base y sustento de un material biográfico. El fundamento teórico es mucho más amplio que eso, y el fundamento teórico lo vamos a ver en todo el año. Me parece que esta es una variable que la agregaríamos a fin de año. Me parece que cuando hablamos qué es el marco teórico lo definiríamos a fin de año, Florencia. Yo me quedaría con esta variable que es muy rica porque hacemos mucho hincapié en el marco teórico, en la bibliografía, en la alfabetización académica. Bien, profe, una consulta. ¿La autobiografía hasta cuándo se puede subir? Hasta el jueves que viene, porque ya después aprovechamos el fin de semana y corregimos. ¿Está bien? Acuérdense que es por la sección actividades. Si llenamos todo mensajería, no vamos a poder hacerlo. Muy bien. Nos quedamos hasta ahí. Entonces, todos los grupos, la semana que viene, todas estas 11 variables las van a tener que tener en su borrador. Y vamos a ver si agregamos más. ¿Estamos? Esto es un cuadro de variables. Vamos pensando las variables, vamos tomando lo que hizo Florencia, lo que hizo Thaís, lo que hizo Soledad, vamos como engordando ese cuadro. Ahora, hasta hoy hay 11 variables que ustedes tienen que definir o describir como grupo. A eso hay que agregar la semana que viene si hay más variables. Por ahí, un cuadro que empezó siendo de 3 o 4 variables ya tiene 11, pero no son las únicas 11 que quedan. Ustedes van a tener que definir si es definición o si es descripción, y también van a tener que decidir. Lo copio, lo estoy copiando y lo estoy volcando en el grupo de WhatsApp. Así ya lo tienen definido. El borrador, semana que viene, se presenta ese borrador. Vamos a ver cómo definen y describen. Vamos a hacer esas correcciones y vamos a agregar más variables. Los 7 grupos tienen que hacer visión de esto y decir, no encontré más variable, encontré una, encontré 2 más. Listo, vamos sumándolas. Y ya empezamos, tienen que traer leído Anijovic capítulo 2 y capítulo 3, porque ahí van a salir los cuadros. Cada vez los cuadros tienen que tener menos tiempo. ¿Estamos? Bien, Florencia dice sí con la cabeza. ¿Todos entendimos? Roxana levanta la mano. Muy bien. Sí, entendemos. Listo. Semana que viene, entonces, 11 definiciones tienen que estar de Anijovic, descripción o definición. Agreguen como grupo más. Ahí ya nos vamos a traer los borradores en mano para corregir
y vamos a trabajar el cuadro de variables de los capítulos 2 y 3 de Anijovic. ¿Está bien? Pregunta, ¿tiene que estar lo de Lovecraft en el mismo cuadro? No, son dos cuadros diferentes. Un cuadro es de Anijovic, un cuadro es de Lovecraft. Son dos cuadros diferentes. ¿Está bien? Profe. Sí. Perdón, no escribo en el chat porque no entiendo mucho de tecnología y no quiero hacer lío. Sí. Cuando tenemos que, ahora cuando escribamos las otras variables, que por ahí tenemos variables de más, ¿también las desmenuzamos, las fundamentamos el por qué? Tenés que decir si describís o definís y al lado hacés el cuadrito. Ahí recién Florencia dejó un cuadrito de modelo. Sí. Está bien, gracias. Profe, autobiografía, no entendí en qué parte del campus se sube. Lo busqué en el campus, pero no lo encontré. Armo videíto y captura y les digo dónde subirlo. ¿Les parece? Dale. Me haría un gran favor porque yo tampoco sé cómo. Dale, no hay problema. Les mando videíto del Info que te dice dónde subir la actividad. Y reviso que esté habilitado para todos. Con relación a las variables, también a veces lo que nos pasa cuando empezamos a revisarlas, que empieza a haber algunas con mayor fuerza y otras subsidiarias. Entonces, de una parten otras y se reagrupan las variables o categorías. Así que eso también podrían verlo, pero no es condición sine qua non, es simplemente que a veces esas cosas pasan también. Pedimos disculpas que nos pasamos de las 3, dijimos 1 hora y vamos a cumplir en eso, ¿sí? Nos vemos, chicos, hermosa clase participativa. Me gusta que sea participativa. Gracias, profe. Nos vemos, profe, que tenga un buen día. Nos vemos. Nos vemos. Que digan que te mejores.